Bienvenidos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Rothbard. Ya la sesión pasada comenzábamos a conocer a este personaje que por lo menos para Rothbard y así para los austríacos es muy importante, eh, como digamos influencia en su línea de pensamiento, en el paradigma austríaco, Richard Cantillon. Este irlandés, digamos que influye notoriamente en la economía, por lo menos en la opinión de Rothbard, en el pensamiento económico que luego sigue Smith, en la riqueza de las naciones, y digamos, un siglo después, en el paradigma que se rompe en la línea del pensamiento económico cuando se da la revolución marginalista, y uno de ellos, pues, de los marginalistas, Karl Menger, y así luego su línea, digamos, hereditaria austríaca. Entonces, Rothbard lo destaca, pues, por la importancia que tiene en el pensamiento austríaco, en la influencia que tiene, por la influencia que tiene en el pensamiento austríaco, este irlandés, banquero, que ya la sesión pasada lo conocíamos como persona, pues conocíamos un poquito su biografía, cuando Rothbard nos presentaba a Cantillon el hombre. Vimos pues un poquito la línea pues que siguió su vida, pues, ¿no? Digamos, como banquero, como empresario, y también digamos, personal, un poco la vida personal también de Rothbard, hasta su muerte. Vimos pues también de alguna forma cómo logra su fortuna, y bueno, eh, para, digamos, recordar un poco lo que la sesión pasada estuvimos comentando sobre el personaje. Ahora, Robert entra pues ya en los temas propiamente, pues ya de su aporte a la economía, sobre todo pues en este tratado o ensayo sobre teoría económica, eh, ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que es la obra cumbre pues de Cantillon, y que ya la sesión pasada pues nos adelantaban un poco lo que desarrolla Cantillon en su importante tratado. Bueno, entonces entremos ya de lleno en la sesión de hoy. Eh, Recordemos que este irlandés pues, se muda de alguna forma, siguiendo pues ya lo decíamos la sesión pasada, siguiendo o mejor dicho, huyendo de la persecución eh, protestante en Irlanda, digamos, a partir de la era Cromwell. Este irlandés pues se mueve a Francia, junto a muchos otros, y ahí es donde hace su fortuna y pues como tal escribe y hace sus aportes en economía. Eh, Muy bien, entra entonces ya Rothbard de lleno con, digamos, el siguiente aparte de este capítulo sobre Cantillon, padre fundador de la economía moderna, el siguiente aparte que es metodología. Bueno, como metodología, pues aquí Rothbard comienza comentando pues, que para Jevons, Sir Anthony William Jevons, recordemos que Jevons es uno de los tres marginalistas o de los tres pensadores que cuando se da la revolución marginalista a finales del siglo XIX, bueno, hace el aporte pues, de la utilidad marginal junto a Walras y Menger, lo que comentábamos hace unos minutos. Para Jevons, Sir Jevons, el ensayo de Cantillon es el primer tratado sobre economía. También en opinión de Jevons, pues, el ensayo, el essay de Cantillon es el primer tratado de economía. Para Charles Gill,
otro historiador del pensamiento económico, Rothbard, comenta que, en opinión de Gill, la obra de Cantillon es el primer tratamiento sistemático de economía política. El primer tratamiento sistemático de economía política. Muy bien. Entonces tenemos la opinión de Jevons, tenemos la opinión de Gill, y para Hayek, comenta Rothbard, y lo cita, este dotado observador independiente, refiriéndose a Cantillon, disfrutando un punto de vista ventajoso, un punto ventajoso, insuperable, en medio de la acción, digamos, porque estaba, digamos, era a su vez empresario, banquero, coordinó lo que vio con los ojos de teórico nato y fue la primera persona que consiguió penetrar y presentarnos casi todo el terreno de lo que ahora llamamos economía. O sea, para Hayek, pues, la obra de Cantillon es un tratado de economía que cubre prácticamente todo y además cubre con profundidad prácticamente todo lo que hoy en día se puede llamar economía. Esta es la opinión de Hayek. Entonces comenta Rothbard que ya los escolásticos habían escrito tratados generales sobre casi todo el conocimiento humano, pero digamos la economía o el mercado como tal desempeñaba un papel subordinado. Claro, recordemos que los escolásticos escriben cuando hemos comentado la historia del pensamiento económico dividida en tres grandes secciones. La primera, digamos, etapa de la historia del pensamiento económico es una etapa que busca ver la justicia en los precios, la justicia en las transacciones, más allá de que fueran, o sea, no es que la pretensión de ellos fuera a escribir tratados de economía, solo lo hemos comentado, sino más bien, digamos, entrar al análisis de la justicia en las transacciones o en los precios. Aunque, digamos, necesariamente terminas escribiendo de economía. Por eso Rothbard comenta que, bueno, desempeñaba el tema con un papel subordinado. Era más un tema de moral y ética. En la era mercantilista, luego, ¿verdad? Ya los mercantilistas, recordemos que es una etapa de política económica, es una etapa donde, digamos, los primeros, uno pudiera decir, teóricos en temas económicos son precisamente o empresarios que se acercan o banqueros que se acercan, que están cerca del poder, en este caso pues del régimen o de la monarquía, del gobierno. Entonces esto era, digamos, teórico mercantilista. Entonces comenta Rothbard que en esa era, pues donde ya era un tema de política económica, ¿no? Los mercantilistas y sus críticos hacían muchos análisis inteligentes sobre asuntos económicos concretos, pero un tema de política económica. Hacían mucho análisis inteligente en ese sentido. Cantillon, comenta Rothbard, fue el primer teórico en delimitar un área independiente de investigación, la economía. Delimita un área independiente de investigación, es decir, separa a lo mejor del tema de ética y moral, por supuesto, no por despreciarlo, sino que se enfoca, o sea, delimita el tema económico. Y escribe entonces, para Rothbard fue el primero en hacerlo, y escribe un tratado general sobre todos sus aspectos, sobre todos los aspectos de la economía. Entonces Cantillon fue el primero de los modernos, para Rothbard, porque separa el análisis económico de esas anteriores mezclas que traían ética y políticas. Entonces separa el análisis económico estrictamente de a lo mejor esos análisis que vienen mezclados con ética y moral, que es el caso, perdón, de los escolásticos que comenta Rothbard, o de política económica, que es el caso de la era mercantilista. Los mercantilistas, comenta Rothbard, dominantes, digamos, para el momento de Cantillon. Recuerden que los fisiócratas, y ellos, pues, de ellos uno es Cantillon, son una reacción al mercantilismo, lo comentamos en la sesión pasada, son una reacción al mercantilismo, digamos, dominante de la época. Entonces, los mercantilistas que están dominando el pensamiento económico de los últimos 2 siglos, ¿no? Para el momento de Cantillon, o sea, estamos hablando siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Que están, o siglo ya
previo a la riqueza de las naciones, que es final del siglo XVIII. Estamos hablando de Cantillon, que es 40 años antes. O sea, es decir, estamos hablando de el dominio mercantilista de esos siglos entre el XV y el XVII, el XVIII, por ahí. Bueno, comentar ahora que los que dominaban en el momento en el pensamiento económico, que eran los mercantilistas, comenta de ellos que sus mínimos análisis se aportaban más bien al servicio de fines políticos, lo que comentamos hace unos segundos, esa cercanía al régimen dominante o a la corona o al gobierno. Ya fuera porque quisieran, digamos, subvencionar intereses particulares, es decir, los aportes, digamos, a teoría económica, si se puede llamar de alguna manera así, en opinión de Rothbard, de estos teóricos mercantilistas, bueno, normalmente venían plagados de intereses que querían, que se alineaban, pues, ¿no? A esas teorías. O se hacía teoría, pues, para justificar justamente esos intereses particulares o aumentar el poder del Estado. Los escolásticos medievales, pues, previamente, y renacentistas, los escolásticos, dice Rothbard que, aunque incomparablemente pues, más razonado y sistemático que los mercantilistas, ¿no? Más razonado y sistemático, habían embebido su análisis económico en un marco moral y teológico, lo que hablábamos ahora. Es decir, ese análisis económico estaba dentro de ese marco moral y teológico porque precisamente lo que se perseguía no era hacer un tratado de economía, sino más bien la justicia, más que temas económicos. Bueno, continúa pues Robert diciendo que para salir justamente de esa ciénaga, ¿no? De ese, considera Robert, pues, eh, atraso, quedarse allí, pues estancamiento, ¿no? Ese estancamiento mercantilista, era necesario desviarse, comenta Robert, y centrarse entonces en las características de la economía, de la acción humana, y analizarla. Por eso es que Robert dirá muchas veces pues, que Cantillon es un proto-austríaco. Se enfoca en las características, se centra en la acción humana y la analiza, y la abstrae de otras preocupaciones, por muy importantes que fueran. Es decir, separa el análisis económico de la ética, la política o incluso de los datos concretos, aunque digamos, eso no significa que esos temas no fueran importantes o no deban revisarse nunca. Es decir, no quiere decir con esto ni Rothbard ni Cantillon que el tema ético o la política económica o incluso los datos fuertes empíricos no signifiquen o no revistan pues importancia. Eso no es lo que, no es lo que se quiere decir o que nunca deban revisarse. Lo que está diciendo es que para Rothbard, Cantillon es el primero en hacer esa separación y enfocarse en el tema económico y además no a partir de la data, que pudiera ser pues, algo de estilo más mercantilista, no a partir de la data o de lo empírico, sino más bien pues por deducción. Entonces, Rothbard, pues, por eso considera a Cantillon un proto-austríaco. Bueno, separa el análisis entonces económico Cantillon de la ética y la política y de los datos concretos. Luego, pues, complementa Rothbard diciendo pues, que era imposible decidir la ética de la vida económica. O sea, digamos, la economía como tal no era buena o mala. O sea, en tal caso, bueno o malo somos las personas, ¿no? Sino, bueno, era imposible decidir la ética de la vida económica, comenta Rothbard, por lo que el gobierno debería hacer o no, sin previamente descubrir cómo funcionaba el mercado o qué efectos puede tener las intervenciones del gobierno, las intervenciones del Estado. Entonces, claro, el aporte de Cantillon para Rothbard es que justamente se centra, aislando el análisis económico de todas estas cosas, se centra en entender cómo funciona el mercado y luego, digamos, a partir de ello, pues, entender las consecuencias de la intervención del Estado en la economía, eh, para justamente luego poder decir, bueno, cuál es la función o el deber del gobierno o la ética de la economía.
las buenas prácticas, etc. Cantillon presumiblemente, al menos vagamente, comenta Rothbard, veía la necesidad de esa separación, esa emancipación temporal del análisis económico de todos estos otros temas. Fue el primero entonces, comenta Rothbard, en usar esas herramientas propias de la abstracción económica que luego Mises identificaría como método indispensable para razonar económicamente lo que Mises llamaba el Gedanken Experiment, o el experimento mental. Entonces, para Rothbard, pues por eso también Cantillon es un, digamos, protoaustríaco en cuanto a su metodología, porque separa la economía de todo lo anterior y digamos, usa esas herramientas de abstracción económica que luego Mises, pues, llamaría el experimento mental, ¿no? Y que para Mises es un método indispensable en el razonamiento sobre la economía. Porque, dice Rothbard, pues la vida humana no es un laboratorio en el que está experimentando fija las variables y luego variar una para determinar sus efectos y tal. Justamente la vida humana todo se está moviendo, digamos, todas las variables están al mismo tiempo interactuando, se mueven, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, es muy práctico el ceteris paribus, de lo que justamente va a comentar ahora Rothbard sobre Cantillon. En la vida humana, en la realidad, pues en la vida humana, todos los factores, incluyendo esa acción humana, son variables y nada permanece constante. Sin embargo, el teórico, el que hace teoría, puede analizar relaciones de causa-efecto sustituyendo el experimento de laboratorio por abstracciones mentales. De ahí es donde viene justamente el Gedanken Experiment, el experimento mental. Es decir, digamos que la vida humana, que sabemos que en la vida humana todo se está moviendo, era todas las variables al mismo tiempo, no es como un laboratorio, ya comentaba Rothbard. Sin embargo, el teórico puede hacer abstracciones mentales, que es el experimento mental. ¿Qué significa esto? Que puede fijar variables mentalmente, que es justamente el método del ceteris paribus, o sea, suponer que todo lo demás queda en igualdad de condiciones y tú mueves una de las variables, para entonces luego razonar el efecto de haber, digamos, movido esa variable, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente Rothbard va a destacar como también aporte de la metodología de Cantillon, porque, digamos, se comienza con modelos simples y se va introduciendo complicaciones sucesivas tras analizar, luego analizar los más sencillos, o sea, parte de modelos sencillos y vas analizando, digamos, la economía o los resultados y vas complicando el tema, es decir, vas incorporando variables para ir entendiendo los efectos analizando pues, los efectos de cada una de estas, el tema causa-efecto, ¿no? Ceteris paribus, los efectos pues de estas incorporaciones de variables. Entonces el economista, dice Rothbard, de esa manera puede ir descubriendo la naturaleza de la economía de mercado en el mundo real. Y este es uno de los aportes de Cantillon, ya lo comentábamos la sesión pasada cuando hacíamos un resumen del essay, ¿no? Del tratado de Cantillon, sobre la naturaleza del comercio en general. Decíamos que justamente es quien introduce la metodología del ceteris paribus, ¿no? De ir, digamos, y también de ir haciendo teoría económica desde lo básico, ¿okay? A esto que se refiere justamente Rothbard. Así, el economista puede concluir válidamente su análisis, concluye que ceteris paribus, es decir, en igualdad de condiciones, un aumento en la demanda aumentará el precio. Entonces, así ese ejercicio para Rothbard, pues, se hace práctico, se hace uso y costumbre en la teoría económica a partir de Cantillon. Es decir, yo puedo concluir que un aumento de la demanda aumentará el precio, dejando todo lo demás, todas las demás variables fijas. ¿Okay? Entonces, ceteris paribus, claro, porque sabemos que los precios son afectados por una serie de variables y todas se mueven al mismo tiempo. Entonces, ese ejercicio, digamos, lo que llama Mises el experimento mental, de hacer esas abstracciones de que, bueno,
fijo todo lo demás por un momento y muevo solamente la demanda, si esta aumenta, entonces aumenta el precio. Ese ejercicio es, digamos, aporte de Cantillon. En la década de 1690, estamos hablando cierre pues, del siglo XVII, y ya lo habíamos presentado también a este personaje en algunas sesiones pasadas, Boisguilbert, justamente, que era líder de esa oposición liberal clásica al estatismo. Cuando lo presentamos, pues, lo conocimos un poco más de detalle, aquí Rodolfo lo recuerda. Se oponía, pues, era un liberal clásico opuesto al estatismo y al mercantilismo de Luis XIV. ¿Se acuerdan cuando vimos, pues, aquella Francia mercantilista? El señor de Boisguilbert ya había introducido en la economía el método de abstracción y aproximaciones sucesivas. O sea, te abstraes y vas haciendo aproximación sucesiva, que es más o menos lo mismo. Tienes ceteris paribus, o sea, deja todo lo demás fijo y vas moviendo las variables. Y eso es lo que se llama la aproximación sucesiva. Empezando con un modelo más sencillo y procediendo a una creciente complejidad. Entonces, digamos, el aporte de Cantillon es ceteris paribus, y de alguna manera, pues dice aquí Roldo, que también esa aproximación sucesiva que hace Cantillon para ir llegando a sus conclusiones, partiendo de modelos sencillos, haciendo teoría económica de lo más sencillo a lo más complejo, también, pues, de alguna forma, ya se había visto en el aporte de Boisguilbert. Lo está recordando aquí Cantillon, lo está recordando Rothbard, perdón. Entonces, por ejemplo, cuando Boisguilbert analiza la naturaleza y ventajas de especializarse y comerciar, es decir, la base, fíjense, la base en intercambio, justamente, tú te especializas en algo y luego lo intercambios y lo puedes trasladar no solamente al intercambio, o sea, parte del intercambio, digamos, entre, por decir algo, cercanos, y eso lo puedes trasladar a las conclusiones, pues, las conclusiones las puedes trasladar al intercambio comercial, pues, ¿no? Al comercio internacional, al intercambio internacional o comercio internacional. Cuando Boisguilbert hace ese análisis de la naturaleza y ventaja de especializarse y luego comerciar, él empezó justamente por, esto es un ejemplo que hace Rothbard aquí de lo que es la aproximación sucesiva, de lo más sencillo a lo más complejo. Comienza Boisguilbert justamente por el intercambio hipotético más sencillo, es decir, entre dos personas, entre dos trabajadores, uno que produce lana y el otro trigo, e intercambian, ¿no? Entonces uno produce lana, otro trigo, y luego intercambian. Ese análisis que parte de allí, después se extiende justamente a un pueblo pequeño y después a todo el mundo. Es decir, es partir de un modelo sencillo y terminas, digamos, por aproximación sucesiva, llegando a algo más complejo. Y las conclusiones que uno pudiera, digamos, extraer de esa relación entre por qué dos personas deciden intercambiar, también se pueden, digamos, llevar o extrapolar a el análisis de por qué dos países, por ejemplo, intercambian. Pero al final los países son sumatorias de personas que se especializan en algo y comercian. Y bueno, unos tendrán ventajas, digamos, comparativas y absolutas. Esto más adelante pues lo rescatarán los clásicos, Smith y Ricardo, por ejemplo, para hablar de las ventajas absolutas y comparativas y el tema del comercio. Muy bien, entonces aquí, digamos, Rothbard lo que está diciendo es que, bueno, este aporte de Cantillon, de alguna forma, también tiene una raíz en Boisguilbert. Muy bien. Entonces, aproximaciones sucesivas, como parte de la metodología, y Cantillon desarrolló este método, justamente, lo que comenta Rothbard. Cantillon desarrolló este método sistemático de abstracciones y aproximaciones sucesivas y el método del ceteris paribus. A través de este método analítico descubrió relaciones causa-efecto en la economía de mercado. La Francia de los tiempos de Cantillon era un país de grandes propiedades feudales. Esto es importante ubicarse en el momento. Estamos previos pues a la revolución industrial.
Aquí, digamos, las personas, pues los comerciantes, los productores, básicamente se dedican al agro, pues son temas agrícolas, ¿no? La agricultura. Entonces, estamos en la Francia de tiempo de Cantillon, un país de grandes propiedades feudales, resultado de esas conquistas de siglos pasados. Cantillon empezó brillantemente el análisis económico en Suecia, ¿no? Opina Rothbard, porque Cantillon comienza de forma brillante ese análisis económico en el ensayo, en su tratado, con la suposición de que todo el mundo consistía en un estado gigantesco. O sea, la primera suposición que hace Cantillon es que todo el mundo, todo el planeta, es un único estado gigantesco. Y en ese estado gigantesco, por supuesto que, dice Roca, es una construcción irreal, pero iluminadora por, digamos, como proceso pues, metodológico en aproximaciones sucesivas, porque toda la producción en ese caso comienza un modelo simple, ¿eh? Toda la producción en ese caso depende de los deseos del propietario monopolio. Estamos hablando de un único gran estado monopolista, donde, digamos, todo lo que se produce depende del deseo de ese monopolista. Le dice a todos qué hacer. Entonces ahí, digamos, la producción está atada a lo que está demandando el monopolista. Es lo que justamente aquí comenta Robert, esa producción depende de la demanda. ¿Y quién está demandando ahí? El único amo y señor. Hay un solo demandante, que es el terrateniente monopolista. Fíjate, entonces, claro, aquí lo que está ilustrando la metodología, de Cantillon, a partir de un modelo sencillo a algo más complejo. En ese modelo sencillo, donde digamos hay un solo demandante, Cantillon hace un cambio realista, simple en su modelo. El terrateniente ha dejado los terrenos a distintos productores de todo tipo. Entonces pasa de ser, digamos, un único territorio, si lo queremos ver así. Recuerden que en este caso estamos hablando de producción agrícola. Entonces imagínense que fuera, si lo trasladamos a hoy en día, pues como si hubiese una sola empresa que produce y un solo demandante. Está comenzando entonces el análisis más sencillo. Como hace unos segundos hablamos de Gilbert, dos trabajadores interactuando. Aquí, digamos, hay uno que vende, uno que produce y vende, y el otro que compra. Y entonces puede hacer un cambio realista a, bueno, ahora hay distintos productores de todo tipo que están compitiendo por ejemplo, por ese único demandante o ese único cliente. Entonces, dice Rothbard, tan pronto como eso ocurre en la economía, es decir, que ya hay distintos productores, ya no puede continuar con un hombre dando órdenes, ya no hay un monopolista como tal. Entonces, para el funcionamiento continuo de la economía, los productores que ahora son varios, ¿no? Individuales, deben intercambiar sus productos y aparece una economía de mercado. Es como si yo partiera del análisis que también es muy austríaco, pues, se ha leído por allí, del análisis donde hay, o sea, el análisis Robinson Crusoe. Es decir, estoy solo primero en la isla, después me consigo a viernes, empiezo el intercambio y tal. Digamos, trasladado a teoría económica, bueno, la autarquía, y luego entonces comparar cómo la autarquía es más ineficiente comparada con el intercambio. Así, ¿no? Es un ejemplo de esta justamente método de aproximación sucesiva. Entonces ahora hay una economía de mercado. Hay distintos productores individuales, hay distintos productos y servicios, o sea, bienes y servicios que se producen y ellos deben intercambiar esos productos. Ahí aparece la economía de mercado. Hay competencia, hay comercio y hay sistemas de precios. Además, comenta Rothbard, aparece el dinero en esos intercambios. El dinero no es otra cosa que otra mercancía, otro producto, pero que, digamos, espontáneamente surge para resolver unas necesidades, unos problemas, que es, digamos, ser un medio de intercambio y medida del valor. Entonces, ya el análisis de Cantillon en la metodología, aquí lo que quiere destacar es que, bueno, es su metodología de Chete disparos y aproximaciones sucesivas. Muy bien. Y aquí lo que tú vienes ilustrando, pues dando ejemplo de cómo Cantillon lo presenta en su ensayo. Bueno, así explica, digamos, cómo aparece la competencia entre distintos productores, cómo aparece una economía de mercado, un sistema de precios, el intercambio,
y la moneda o el dinero. Muy bien, pasa ahora Rothbard, perdón, pasa a valor y precio. Siguiente parte. Entendido lo anterior de la metodología de Cantillon, Rothbard comenta en cuanto a valor y precio que Cantillon realiza el primer análisis complejo, moderno, de precios de mercado. Es decir, para Rothbard, Cantillon es el primer teórico pues, en hacer este tipo de trabajo, este análisis, porque muestra en detalle Cantillon cómo la demanda interactúa con las existencias para formar precios. Sabemos muy bien, por supuesto, que ya los escolásticos lo habían hecho, pero Rothbard lo dice como una única obra y pretendida además hacer análisis económico abstraído, digamos, del resto de las cosas, como ya comentábamos. Rothbard hace ese aporte. Entonces, para Rothbard, perdón, Cantillon hace ese aporte para Rothbard. Cantillon es el primero en hacer ese análisis complejo de precios de mercado. Interacción entre demanda y existencia, pues oferta para formar precios. Frente a los clasicistas Smith y Ricardo, comenta Rothbard, frente a los clasicistas y frente a Smith y Ricardo, que anticipando los austríacos, por eso Rothbard también lo llama a Cantillon proto-austríaco por este tema, Cantillon estaba muy interesado en la formación de precios en el mundo real, es decir, precios reales de mercado, en lugar de esa quimera clásica o clasicista de los precios normales a largo plazo. Recordemos que para los clásicos, ya Rothbard lo va a comentar, los precios a largo plazo pues tienden a igualar al costo de producción. Y eso implica pues que por lo menos en el paradigma clásico, los precios están determinados por los costos. Entre esos, pues, para la época de Cantillon, trabajo y tierra, ¿no? Los factores de producción. Y para Rothbard eso no es así, pues, y viene aquí a demostrar que Cantillon justamente es proto-austríaco. Ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí Rothbard empieza a decir en su obra, pues, digamos, la confrontación de alguna forma intelectual entre dos profesores, dos académicos. El primero de ellos, pues Taracio, comenta Rothbard, Taracio interpreta a Cantillon como un clásico o no clásico, en el sentido de clásico, pues la línea Smith y Ricardo, en el clásico Walras, como un clásico o no clásico, porque sostiene que los precios de mercado tienden en el largo plazo a aproximarse al valor intrínseco. Rothbard va a comentar que este concepto de Cantillon, valor intrínseco, pues no fue muy afortunado, ya veremos por qué. Pero bueno, para Rothbard ese valor intrínseco es justamente que el costo de producción o costo del producto en términos de tierra y trabajo es lo que termina determinando o termina siendo, digamos, igual al precio, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que Rothbard va a decir después es que la aproximación de Cantillon es distinta. Para Taracio, Cantillon es más un neoclásico, por eso, por ese concepto, porque para Cantillon el valor intrínseco y los precios de mercado que hoy pueden estar, digamos, pueden ser distintos, pero tienden en el largo plazo a ese valor intrínseco, que para Cantillon como concepto es el costo de producción. Entonces, claro, visto así, pareciera que es un preclásico Cantillon en el sentido de que, y recordemos además que Smith, digamos, pensador que más cita es Cantillon justamente en su obra. Entonces uno podría decir que es una influencia de Cantillon en Smith. Entonces, claro, interpretada así, entonces uno puede decir que más bien Cantillon es un preclásico, en el sentido de que, bueno, está viendo que los precios de mercado tienden en el largo plazo a algo que él llama el valor intrínseco, y para él el valor intrínseco es los costos de producción, ¿no? Pero lo que va a decir Rothbard es que la aproximación es distinta. Y ahora vamos a ver. Entonces, claro, pareciera que entonces tiende pues a anticipar la teoría de Smith y Ricardo del equilibrio de los precios. En el largo plazo los precios se equilibran, los precios de mercado se equilibran a los costos de producción. O, por ejemplo, o sea, la teoría del equilibrio
de precios de Smith y Ricardo, o la teoría del equilibrio general de Weilbach, ¿no? Que es neoclásica. Entonces, Rothbard va a comentar que más bien es verdad pues que el valor intrínseco es desafortunado como concepto, y hay pasajes en Cantillon que justifican esa postura. Entonces, digamos, pudiera ser el profesor Taracio, puede no estar muy equivocado. Sin embargo, dice Rothbard, pues, otro académico, David Mahoney, o Mahoney, apunta que la aproximación de Cantillon era más bien pre-austríaca. Aquí la vamos a ver. Más bien para Mahoney, el análisis de precios de Cantillon era austríaco para una existencia dada de un bien evaluado y demandado por los consumidores. El análisis de precios era austríaco en el sentido de que los precios venían influidos por las existencias, es decir, por la abundancia o escasez del bien, y por, digamos, la utilidad marginal. Ya vamos a ver. Cita entonces a Cantillon o Mahoney. Está claro, cita a Cantillon o Mahoney, está claro que la cantidad de un producto o de una mercancía ofrecida, sí, estamos hablando de la oferta, ¿no? La cantidad, la escasez relativa, ¿no? De un producto o una mercancía ofrecida a la venta en proporción a la demanda o número de compradores, es la base sobre la que se fijan, o siempre se supone que se fijan los precios reales de mercado. Entonces, la demanda a su vez es subjetiva, dependiendo de humores, modas, modo de vida, etcétera. Eso es otra cita. Dependiendo de humores, modas, modo de vida, etcétera. Sí, la valoración subjetiva que hace la persona o el que está demandando en relación a la abundancia o escasez relativa del bien que se demanda. Eso va determinando los precios. Entonces, bueno, comenta Rothbard, pues de Cantillon, que esas valoraciones subjetivas son las que imparten valor a los productos en venta, los productos que se ofrecen en venta. Es el consentimiento de la humanidad, también otra cita de Cantillon, el que da valor a encajes, hilos, telas finas, cobre, otros metales, consentimiento de la humanidad, o sea, el valor subjetivo, ¿no? Para Cantillon, los precios del mercado están determinados por la demanda. Entonces vuelve a citar. A menudo ocurre que muchas cosas que realmente tienen este valor intrínseco no se venden en el mercado por ese valor. O sea, fíjense, recuerden el concepto de valor intrínseco de Cantillon, que son los costos de producción, ¿no? Entonces, dice Cantillon, bueno, a menudo ocurre que muchas cosas que realmente tienen ese valor intrínseco no se venden en el mercado por ese valor. Es decir, pueden incluso venderse por debajo de ese valor, generando pérdidas, o por encima, generando ganancias. Porque ese valor depende de los humores, modas, ¿no? Humores y modas de los hombres y de su consumo. Es decir, están determinados por la demanda. Y aquí es donde empieza Rothbard a comentar que viene lo protoaustríaco o lo preaustríaco de Cantillon. Por lo tanto, el valor de los productos lo imparte la valoración del consumidor. Esta es una idea protoaustríaca, derivada a su vez de escolásticos medievales y españoles tardíos, es decir, de la escuela de Salamanca, ¿no? Ya los salmantinos, o sea, esto no es original de Cantillon, es lo que quiere decir Rothbard, ya los salmantinos habían hablado de la valoración subjetiva del consumidor, pues, y su impacto en el valor de las cosas, de los productos y el precio. Entonces, bueno, una idea protoaustríaca. De hecho, durante siglos la postura escolástica, comenta Rothbard, y post-escolástica, había sido que el valor de los bienes se determina por la utilidad y la escasez. Es decir, la utilidad, pues el uso, pues el valor de uso, pues la utilidad, y además el tema de utilidad marginal lo desarrollará luego la revolución marginalista de finales del siglo XIX. Pero ya, digamos, de los escolásticos, pues, la relación entre utilidad y escasez, pues, termina determinando el valor de los bienes y el precio. La valoración subjetiva de una oferta dada. Cuanto mayor sea la utilidad, pues, mayor será el valor que yo
le doy a esa cosa, ¿no? A ese producto, y cuanto más sea abundante la oferta, más bajo será el valor. Y por lo tanto, el impacto en los precios de cualquier bien en el mercado. Entonces, mayor utilidad, digamos, mayor utilidad, no podría decir hay mayor demanda, entonces suben los precios, a mayor oferta, más bajo será el valor, y el precio de cualquier bien también cae en el mercado. Entonces, comenta Rothbard que esa aproximación de Cantillon es un desarrollo complejo y elaborado de la postura escolástica, es decir, toma las ideas escolásticas y las desarrolla. Aunque Cantillon considera el valor intrínseco de una cosa, ya lo hemos definido, aquí cita Rothbard, pues, el valor intrínseco de una cosa como la medida de la tierra y el trabajo que entra en la producción, es decir, el valor intrínseco como concepto es el costo de producción, y en este momento, en la época de Cantillon, era temas de tierra, o sea, no había capital como tal, sino como, digamos, como factor de producción conocido, pues como hoy en día, sino que el factor de producción era tierra y trabajo, estamos hablando de una economía pues agrícola, eh, aunque Cantillon considera ese valor intrínseco, ¿no? Como concepto, que es igual al costo de producción, Cantillon también concede inmediatamente que la valoración subjetiva por el consumidor determina el precio. Entonces, claro, aquí lo que, digamos, la precisión que está haciendo Rothbard a partir de O'Mahony, o digamos, acompañando la hipótesis o la idea de O'Mahony, es que no es que cuando Cantillon dice que en el largo plazo los precios igualan, ¿verdad?, al valor intrínseco, no es diciendo que es que el precio esté determinado por el valor intrínseco. Eso es lo que está como aclarando Rothbard. Y por eso es que dice Rothbard que ese concepto pues, es desafortunado, porque puede confundir. Sino que si además agregas la opinión de Cantillon, de que la valoración subjetiva del consumidor es la que determina el precio, entonces te darás cuenta que no es que los precios están determinados por los costos, sino más bien los costos están determinados por los precios. Eso es lo que va a decir Rothbard. Aunque en el largo plazo, pues, tiendan a igualarse los precios al valor intrínseco. Entrando en detalles sobre el valor intrínseco, comenta Rothbard, Cantillon se refiere al caso hipotético, y aquí es donde lo ilustra Cantillon, y por lo tanto es lo que le da sustento a la opinión de Rothbard y de O'Mahony. Cantillon se refiere a un caso de un americano que viaja a Europa, a vender pieles de castor para sombreros. Pero, y aquí cita pues a Cantillon, se ve este americano correctamente asombrado al saber que los sombreros de lana son tan utilizables como los de castor, y que toda la diferencia que genera un viaje marítimo tan largo es la moda de quienes piensan que el castor es más ligero y agradable a la vista del tacto. O sea, ¿qué está diciendo aquí Cantillon? Que al allá haber, digamos, unos sombreros que compiten, que son los sombreros de lana, de alguna manera, él ve que lo que está haciendo es que eso sea rentable, que alguien decida incluso pues asumir ese viaje tan largo, ¿verdad? Marítimo, para llevar para allá piel de castor para los sombreros. Bueno, lo que está generando eso es que hay alguien que lo está valorando, es decir, la moda, los que piensan que el castor es más ligero y agradable a la vista, el tacto, es decir, esa valoración subjetiva es lo que lo está justificando, digamos, ese viaje o ese esfuerzo. En resumen, todo el costo del trabajo, de producción, ¿verdad?, que es el trabajo, el esfuerzo que se emplea en la producción y transporte de pieles de castor, todo ese esfuerzo de producirlo, la piel de castor, el trabajo, y además llevarlo, transporte de pieles de castor, dice Cantillon, no significa nada si ese producto no satisface lo suficiente al consumidor como para pagar los costos y permitir al producto competir con otro producto de forma más barata en casa.
Es decir, hay un producto en casa, veámoslo así, el que está, digamos, el producto del exterior, veámoslo así, que compite con el producto nacional. Ese producto extranjero es la piel de castor, el producto nacional es la lana, ¿no? Y entonces estos dos compiten, pero lo que está justificando justamente que esa competencia se dé y que se asuma todo ese costo de producir y de transportarlo, lo que está justificándolo es precisamente la opinión del consumidor, ¿no? Justamente, o sea, entonces ahí le dice, pues no significa nada si el producto no satisface lo suficiente al consumidor como para pagar los costos. Es decir, como tú haces ese, si no satisface al consumidor, pues perdiste. Si el consumidor en su satisfacción no está dispuesto a pagar aquella suma, una suma tal que supere a los costos que tú tienes como productor, pues bueno, si eso no se da, pues será pérdida. Ahora tendrás pérdida, no será rentable ese producto y si se da, bueno, si al contrario, si se da, pues tendrás ganancia. Y lo que permite justamente el producto competir con otro. Concluyéndose aquí que es la demanda del consumidor lo que determina las ventas, así como el precio. Por lo tanto, el precio no está determinado por los costos, sino más bien que los costos son los que están determinados por el precio. O'Mahony continúa apuntando que el modelo de Estado monopolio de Cantillon, ¿no? Digamos, acuérdense el modelo de donde parte simplista, por donde parte el desarrollo teórico de Cantillon, demuestra claramente que la demanda en este caso, que era el terrateniente monopolista mundial, recuerden que el modelo comienza en el estado más simple, donde hay un único, digamos, productor. En este caso, el terrateniente monopolista mundial determina el precio y no el costo de producción. La demanda es la que determina el precio y no el costo de producción. O sea, los precios no están determinados por el costo de producción. Así que Cantillon, dice Rothbard, pues no prefiguraba la teoría clásica del equilibrio, de que ese costo de producción constituye el determinante a largo plazo. No, para los clásicos, ¿verdad? El costo de producción es el que determina a los precios. ¿Ok? Al precio de mercado. Por el contrario, dice Rothbard, para Cantillon, el costo de producción, los costos están determinados por los precios, no al revés. El costo de producción tenía una función muy importante. Decidir si el negocio podía dar beneficio o pérdida. Y tener que dejar el negocio, cerrar el negocio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que los precios están determinados por los costos, sino que más bien los costos están determinados por los precios. En el sentido de que, bueno, la persona está valorando el producto y está dispuesto a pagar algo. Si eso que está dispuesto a pagar algo, que sería el precio, no cubre, ¿verdad?, de manera suficiente y todos los costos, incluso la rentabilidad que yo espero, entonces, bueno, este negocio no es, o sea, es malo, no es para mí, no dará beneficio y entonces lo dejo. ¿Ok? En cambio, si ese precio, que es lo que está dispuesto a pagar la persona, el consumidor, en su valoración subjetiva, yo pudiera, digamos, dado ese precio, yo puedo producir este bien o este servicio a un costo más bajo, incluyendo todos los costos y la rentabilidad que yo espero, digamos, puedo producirlo a un costo más bajo, entonces este negocio es rentable y se mantendrá. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces aquí lo explica Rothbard, pues si el valor del consumidor y por tanto el precio de venta de un producto es suficientemente alto como para más que cubrir los costos, entonces la empresa obtendrá un beneficio. Pero si no es suficientemente alto y la empresa sufrirá pérdida y tendrá que dejar el negocio. Entonces para Rothbard, esa es una parte importante. Esto es importante. Esto es lo protoaustríaco. Es una parte importante en la visión del papel de los costos que tiene para los austríacos. Bueno, es una parte importante en la visión que tienen los austríacos del papel de los costos. Los costos no determinan los precios, sino más bien, dados los precios, los costos son aquellos que te permitirán decir, ah, bueno, mira, si tendré ganancia o tendré pérdida. Entonces, si tengo ganancias, monto el negocio.
Si no tengo, pues no lo monto o me retiro. Bueno, así Cantillon, dice Rothbard, explica costos y precios en la fábrica de encajes de Bruselas y cita, si el precio que las damas, cita Rothbard, si el precio que las damas pagan por el encaje no cubre todos los costos y beneficios, si no lo cubre, entonces no habrá estímulo para fabricarlo. Si ese precio que están dispuestos a pagar no cubre lo que acabamos de decir, pues no cubre los costos, entonces yo no tengo estímulo para fabricar porque no quiero perder. El empresario dejará de realizarla o irá a la quiebra. Pero como hemos supuesto que la fabricación continúa, es decir, si la fabricación se continúa, entonces lo que yo pudiera concluir es, bueno, entonces los costos de lo que yo estoy produciendo son inferiores al precio. Todos los costos es necesario que estén cubiertos por los precios pagados por las damas del país. Por tanto, el movimiento hacia el equilibrio o largo plazo no es un proceso de ajustar los precios del mercado a costos intrínsecos. No es que los precios de mercado se ajustan en un proceso a los costos de producción a largo plazo, sino que son trabajadores y empresarios que entran y salen de la producción, ¿verdad? Hasta que los costos de producción y los precios de venta se igualan. Es decir, al haber yo lo debo de esta manera, pues al haber esa brecha de ganancia, hay otro empresario estimulado a entrar. Y eso justamente, ese arbitraje, va tendiendo que tanto precio y costo se tiendan a equilibrar. Pero no porque los costos de producción determinen a los precios, sino que más bien los precios determinan a los costos. Eso es lo que quieren decir acá. Bueno, como bien dice O'Mahony, cita Rothbard a O'Mahony, así que para Cantillon no es tanto que los valores intrínsecos existan automáticamente y espontáneamente y que los precios del mercado se dirijan hacia ellos. ¿Ok? O sea, no es que ese concepto de valor intrínseco no es que existe y entonces los precios se dirigen hacia allá. Como que los precios, sino más bien la realidad, dice O'Mahony, los precios ofrecidos en el mercado determinan, ese precio es el que determina en qué costo de producción puedo incurrir. Bueno, si el precio es 100, o sea, yo no puedo gastarme más de 100. Eso es lo que quiere decir. No me puede costar el producto más que 100. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir justamente. Ok, entonces son los precios los que determinan en qué costo de producción puedo incurrir y no que los costos de producción sean los que determinen cuáles deben ser los precios. Bueno, lo que estamos diciendo justamente. Por supuesto, dice Rothbard, hay una gran distancia, tanto en la aproximación de Cantillon y la de Smith y Ricardo, posteriores, ¿no? Como con la de los modernos neoclásicos ricardianos, Walras. Hay una gran distancia, dice Rothbard, entre Cantillon y ellos. Se pregunta, ¿de dónde vienen los costos de producción? ¿No? Frente a la aproximación de Cantillon y los clásicos, no hay nada intrínseco ni ordenado por alguna fuerza misteriosa fuera del sistema económico. Es que, claro, lo que quiere decir Rothbard es que, bueno, mira, sí, los precios, si fuera así, que los precios están determinados por los costos, o sea, no es que los costos, pues, digamos, están dados y entonces los precios, pues, están determinados por ellos. No. O sea, no vienen los costos de producción, bueno, justamente a su vez son precios también, ¿no? No hay nada intrínseco ni ordenado por alguna fuerza misteriosa fuera del sistema económico. Los costos de producción, como finalmente apuntaron los austríacos, ¿no? Por eso lo de proto-austríaco, están determinados por la demanda esperada de bienes y servicios del consumidor. Entonces, finalmente, pues la conclusión de Cantillon o de Rothbard sobre Cantillon es que los costos de producción están determinados por la demanda de los bienes y servicios del consumidor. O sea, costos están determinados por los precios. Luego pasa Rothbard a siguiente parte, que es la incertidumbre y el empresario. Bueno, también Rothbard va a comentar, y esto también lo decíamos en la clase introductoria a Cantillon, Rothbard va a destacar ese aporte también de Cantillon sobre la empresarialidad y sobre la incertidumbre que hace en su ensayo.
ya lo comentaba también en la clase introductoria. Una de las contribuciones notables de Cantillon al pensamiento económico, dice Rothbard, es que es el primero en destacar y analizar al empresario, que por cierto va a desaparecer después, prácticamente, pues, en la era clásica, ¿no? Y neoclásica, y los austríacos justamente lo van a rescatar al empresario. Entonces dice Rothbard, bueno, para Cantillon, que era un mercader, era banquero, era especulador del mundo real, había sido inconcebible caer en la trampa ricardiana, balraciana y neoclásica de suponer que el mercado se caracteriza por el conocimiento perfecto y por ser un mundo estático de certidumbre. Justamente haber extraído o desaparecido al empresario, ¿verdad? O la empresarialidad, pues, en la era clásica, ricardiana, balraciana, lo que considera una trampa, justamente haberlo desaparecido es como la implicación, bueno, de que el conocimiento es perfecto. Si tú supones que el conocimiento es perfecto, ¿verdad? Que conoces, o sea, que, a ver, que el conocimiento es perfecto, que la información es completa, ¿verdad? Si tú asumes eso, entonces no hay espacio para el empresario o para ese emprendedor, porque no hay incertidumbre. Justamente lo que dice Rothbard es que Cantillon, por haber sido, o sea, un practitioner, bueno, no caía en esa trampa. El mercado del mundo real está permeado por la incertidumbre, la realidad, pues, ¿no? Y parte de la tarea, pues, del hombre de negocios, del empresario, de ese aventurero, es atender y considerar esa incertidumbre invirtiendo, pagando gastos y luego esperando un retorno rentable. Es decir, tú asumes los costos hoy, inviertes, ¿verdad? Contratas personas, compras, no sé, maquinaria, equipos, herramientas, terrenos, tierra, pagas gastos, asumes eso, ahí donde está la incertidumbre para Cantillon. Tú asumes esos costos hoy, ya están hundidos, produces algo que se toma de más tiempo, ¿verdad? Y cuando sale ya el producto terminado y sale a la venta, bueno, ahí es donde está el riesgo. Es decir, puede ser que ya nadie lo quiera o nadie está dispuesto a pagar el precio que tú esperabas. Cuando tú tomaste la decisión, la tomaste en base a un precio que tú esperabas, ¿no? Y decidiste entonces asumir los costos que son hoy y los precios son mañana. Cuando sale el producto, a lo mejor ya digamos, tu consumidor o tu target, pues ya no quiere o la cantidad o no está dispuesto a pagar el precio. Entonces puedes perder. Ese es justamente la incertidumbre, pues, y el riesgo que está viendo aquí Cantillon. Bueno, así que los beneficios, al final, si eso es así, los beneficios son una recompensa. Es decir, cuando sale a la venta y si vendes al precio o incluso por encima de que tú esperabas, entonces ese beneficio es para Cantillon una recompensa por haber previsto con éxito lo que ocurriría, por entender con éxito la incertidumbre en el proceso de producción. Si pasa lo contrario, pues también, o sea, son tan justos los beneficios, son tan justos los beneficios como los perjuicios, como las pérdidas. Entonces, claro, si me pasa lo contrario, bueno, también eso es justo y eso es parte del riesgo. La suposición crucial smithiana ricardiana y balraciana, es decir, clásica y neoclásica, de que esa economía está perfectamente en un estado de equilibrio a largo plazo, inexorablemente, en opinión de Rothbard, elimina el mundo real de la incertidumbre. O sea, esa suposición de que estamos en el largo plazo en equilibrio, bueno, desaparece precisamente la realidad o lo real que es la incertidumbre. Dicho de otra manera, nunca vamos a llegar a ese largo plazo. Siempre la economía se va a estar moviendo, ser incierta. Para Rothbard, esa suposición smithiana, ricardiana y barraciana, o clásica y neoclásica, es un país del nunca jamás. Eso no existe. Es un país de perfecta certidumbre, de conocimiento perfecto, de información completa, de presente y futuro. Y eso no existe, pues, es lo que dice Rothbard. Bueno, Cantillon
divide entonces a los productores en la economía de mercado en dos clases. En su obra, Cantillon habla de dos clases de productores. Digamos, el primero es una gente contratada, es decir, yo estoy produciendo, digamos, mi servicio y lo vendo a alguien que me contrata. La gente contratada recibe un salario fijo o renta fija de la tierra. Y la otra clase es como tal el empresario, que tiene un retorno que es variable, o sea, no es fijo y además es incierto. ¿No? Digamos, el emprendedor es este, pues, ¿no? El empresario granjero, en ese caso, pues estamos hablando de una economía agrícola, asume el riesgo de los costos fijos de producción y unos precios inciertos. Es decir, lo que comentamos hace unos segundos. Yo asumo hoy la inversión y gasto hoy. Asumo ese riesgo. O sea, es decir, ese gasto y ese costo pues, es objetivo, porque ya lo hice hoy. Y es tanto cuantificable. De unos precios inciertos, que son futuros, cuando vaya a vender. Y además, totalmente subjetivo. Perdón. Entonces, dice Robert, pues, de Cantillon, que solo para, o sea, excepto para quienes solo venden su propio trabajo, es decir, que pudiera ser la gente contratada, ¿verdad? Quienes venden su propio trabajo, los empresarios de negocio deben aportar dinero, que después de hacerlo, eso queda hundido desde su punto de vista, queda fijo. Entonces, las ventas y los precios, que son futuros, ¿verdad? Son inciertos, no son fijos. Entonces, tienen unos costos fijos que asumiste hoy y unos precios inciertos que son de mañana, que son futuros. Por lo tanto, la renta empresarial que se hace diferencia sobre esa ganancia o pérdida es incierto, porque una de las variables es incierta. Entonces, la renta es incierta. Puede ser pérdidas o ganancias. Cantillon, dice Rothbard, también considera que la incertidumbre que asumen los empresarios es parcialmente consecuencia de un mercado descentralizado. Bueno, justamente al pasar en ese análisis de aproximación sucesiva de Cantillon, al abrir el mercado a distintos productores, hay competencia y también hay entonces, o sea, esa descentralización, ¿no? Ya no hay monopolio, sino que hay competencia y justamente se genera la incertidumbre. Claro, el monopolista, digamos, tiene más certeza. Aquí en la competencia hay menos certeza. En un mundo de propietarios monopolistas, justamente, como el mismo propietario decide precios, decide producción, entonces hay poca incertidumbre empresarial. Pero en el mundo real, los empresarios descentralizados, es decir, hay más empresarios, ¿verdad?, compitiendo, afrontan incertidumbre y deben asumir riesgos. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, para Cantillon, competencia y empresarialidad van de la mano. Van de la mano. Bueno, entonces aquí habla Roda de Frank Knight, que es un, digamos, teórico importante ya, pues ya del siglo XX, vinculado también a la Escuela de Chicago, ¿verdad? No a la Escuela de Chicago de la época de Friedman, pues, sino previa, pues, pero en la Universidad de Chicago. Pero, ¿no? Bueno, Frank Knight y los austríacos modernos, ¿verdad? como el caso de Frank Knight y los austríacos modernos, la teoría del empresario Cantillon, por eso Frank Knight lo destaca aquí Rothbard, porque Frank Knight trabajó mucho, pero ya en el siglo XX, el tema del empresario y la incertidumbre. Entonces, como en el caso de Frank Knight y de los austríacos modernos, dice Rothbard, esa teoría del empresario de Cantillon se centra en la función empresarial. Y la función empresarial tiene un papel como asumidor de incertidumbre en el mercado. A diferencia de la visión de Schumpeter, que se centra en facetas de la personalidad del empresario. ¿Ok? No tanto en el tema de la función empresarial como que asumo incertidumbre, sino en facetas de la personalidad. Entonces, dice Rothbard que Cantillon anticipa a Mises y a los austríacos en otro aspecto. A diferencia de Schumpeter, que ve al empresario como que, digamos, recuerden la visión de Schumpeter
de justamente la destrucción creativa, ¿no? Donde, digamos, el empresario va saliendo como por disrupción, digamos, y su función es disruptiva en la economía. Dice Rothbard que, a diferencia de Schumpeter, que opina de esa manera, el concepto de Cantillon es más bien equilibradora, y esto se parece más a Kirchner. Valdría la pena repasar cuando quieran, bueno, cuando le entregan el tema del empresario y la empresarialidad. Es recomendable, por supuesto, la visión de Kirchner, el aporte de Kirchner, que de alguna forma tiene sus raíces en Cantillon, ¿no? Porque también para Kirchner, a diferencia de Schumpeter, la función del empresario es equilibradora. Es decir, equilibradora porque va justamente aprovechándose de esas ventanas que se abren, y con el arbitraje, en esas oportunidades que ven de negocio, es decir, hay un precio, yo veo que lo puedo producir más barato, produzco, o sea, me empeño ahí, asumiendo ese riesgo, y justamente ahí voy cerrando brechas en ese arbitraje, que es parte de la función del empresario o del emprendedor, ir descubriendo en la economía, lo que diría Kirchner, ir descubriendo esas oportunidades en la economía, y al tratar de aprovecharlas, pues justamente se da el arbitraje y se van cerrando los precios, se van manteniendo el equilibrio. Entonces, por eso, a eso se refiere con función equilibradora, porque yo preveo con éxito, yo digo, bueno, ahí hay una oportunidad de negocio, invierto, ¿verdad? Eh, Invierto los recursos, y justamente, como estoy tratando de prever el futuro, el comportamiento, el empresario ayuda digamos, haciendo eso repetidas veces, el empresario ayuda a ajustar y equilibrar la oferta y demanda en los diversos mercados, ¿no? Es decir, ve las ventanas, ve la oportunidad, decide invertir, y justamente en ese arbitraje, pues, se van equilibrando oferta y demanda en los mercados. A eso se refiere Robert con la función equilibradora, y es una idea, pues, que pueden, si les gusta el tema y quieren profundizar, les sugiero, pues, leer a Kirchner. Bueno, sigamos en el tema. Entonces, bueno, dice Robert que el profesor Taracio apunta más bien, ¿no? Apunta también este tema de Cantillon, pero lo destaca. La idea pionera de Cantillon, de esa incertidumbre que siempre está presente, ¿verdad?, en el mercado, ese día se olvidó por mucho tiempo. Lo que hablamos hace unos segundos, hace unos minutos. En la era clásica, ¿verdad?, y neoclásica, el tema de la incertidumbre se sacó, ¿no?, o se dejó olvidado, se dejó engavetado por un tiempo, y por lo tanto, como consecuencia del empresario. Entonces dice aquí Taracio, que esa idea de Cantillon, de esa incertidumbre que siempre está, se olvidó durante mucho tiempo, estuvo fuera del pensamiento económico durante la era, digamos, de predominio clásico y neoclásico, hasta que la resucitan independientemente, ya en el siglo XX, Knight, por ejemplo, austríacos modernos como Mises y Hayek, y uno pudiera decir también Kirchner, justamente, como aportes, ¿no? Israel Kirchner. Pero, como comenta irónicamente O'Mahony, una ironía que se cita Robert de O'Mahony, aceptar el reconocimiento de la incertidumbre de Cantillon, cuando lo observamos como hace el profesor Taracio desde una perspectiva actual, es así más que una reflexión sobre muchos economistas modernos, cuya capacidad de ignorar la incertidumbre resulta nada menos que un extraño tributo. O sea, para O'Mahony, justamente esa capacidad de los economistas modernos de ignorar la incertidumbre es un extraño tributo a la presencia a la presciencia, perdón, o sea, a esa idea, digamos, clara que tuvo Cantillon. Bueno, puede que sea extraño, pero hay un método para la locura, comenta Rothbard. Pues, como entiende completamente bien el profesor O'Mahony, ese es parte del problema de la economía moderna. La economía moderna es una serie de modelos y ecuaciones formales que pretenden determinar totalmente el comportamiento humano, al menos en el ámbito económico. Es decir, se quiso por mucho tiempo matematizar tanto, formular todo,
querer meter todo en un modelo matemático, ¿no? Toda la economía o toda la realidad, meterla en un modelo matemático, que justamente al hacerlo, ese es el tema, o sea, está como predeterminando todo. Porque bueno, mira, producción igual a, es una función de producción de capital y trabajo. O la ecuación de producción, o la típica COP-Douglas, ¿no? Producción es igual a, bueno, factor capital elevado pues, a una potencia, o al, digamos, a la proporción que se usa en la producción, este, eh, multiplicado por trabajo, también elevado a una potencia. Entonces, claro, cuando quieres formular la realidad, lo que quiere decir esto es que cuando quieres formular la realidad, meter toda la realidad, que es, digamos, compleja, que es incierta, meterla en un modelo matemático, justamente lo que le estás quitando es esa parte de real, que es la incertidumbre. Y desaparece de alguna manera el empresario, o esa función empresarial, o la empresarialidad. Entonces, justamente, dice Rothbard, la economía moderna se olvidó de eso. Y es una serie de modelos y ecuaciones formales que pretenden determinar el comportamiento humano. Entonces uno cita de nuevo de Mahoney. Uno puede preguntarse si la actividad empresarial puede, por naturaleza, ser objeto de representaciones o modelos formales en absoluto. Es decir, la actividad empresarial puedo representarla en un modelo, pues puede ser contenida en un modelo. La respuesta es no. Asumiendo que se pudiera, se pregunta entonces Mahoney, ¿habría espacio entonces para la incertidumbre? En el sentido verdadero de la expresión, o por tanto espacio para la propia empresarialidad. No. Es decir, al formalizarlo en un modelo matemático, al meter toda la realidad allí, o intentar meterla, bueno, justamente ya no hay espacio para la incertidumbre, ni para la empresarialidad. En resumen, la teoría económica debe elegir entre modelos matemáticos formalmente elegantes, muy bonitos y tal, pero que son falsos, y el análisis literario de la propia vida humana real. Es decir, la rigidez que te da de alguna forma el modelo matemático, o que considera Rothbard falso, aunque sea útil, ¿verdad?, para algunas conclusiones o algunos análisis, y el verdadero, digamos, análisis literario de la propia vida humana real. Muy bien. Bueno, eso era en cuanto a incertidumbre empresario. Luego pasa Rothbard a la teoría de la población de Cantillon. Bueno, comentaron aquí que la teoría de los salarios de Cantillon depende de la población, de una manera que fue casi copiada palabra por palabra en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Recuerden que Smith, digamos, cita muchas veces a Cantillon. Entonces dice Rothbard que casi que fue copiada la teoría de Cantillon del salario por Smith, ¿no? Y que eso depende de la población. Y a su vez inspiró la famosa histeria antipoblacionista de Malthus. Recordemos que para Malthus, asumiendo que, digamos, la producción de alimentos crece más lentamente que lo que crece la población, bueno, en algún momento nos íbamos a morir de hambre, ¿no? Es decir, dejando todo así estático, nos íbamos a morir de hambre. Ya analizamos a Malthus cuando lo hace Rothbard. Bueno, la teoría de los salarios más bien de largo plazo de Cantillon depende de la oferta de mano de obra, perdón, y la oferta de mano de obra depende a su vez del nivel y crecimiento de la población. Y ahora vamos a explicar. Es decir, la teoría de salarios, el salario dependerá de la oferta que haya de mano de obra, pues si hay más oferta de mano de obra, pues los salarios tienden a caer. Dependerá de la oferta de mano de obra, y la mano de obra depende a su vez del nivel y crecimiento de la población. Frente al posterior Malthus, sin embargo, Cantillon realiza un análisis complejo de los determinantes del crecimiento de la población. Diagnostica a recursos naturales, a factores culturales y el estado de la tecnología como particularmente importante. Es decir, Cantillon hace un análisis de qué determina el crecimiento poblacional y lo vincula con un tema de recursos naturales. Cuando aquí se refiere al crecimiento poblacional no es la tasa de natalidad. Eso es importante, ¿no?
digamos, aunque tenga relación. Pero se refiere sobre todo a que haya más población o menos población en un lugar determinado. Dice que, bueno, eso viene vinculado a que ahí haya recursos naturales, haya factores culturales y haya un estado de la tecnología. Y depende del estado de la tecnología. Entonces aquí lo va explicando. Cantillon veía proféticamente que la colonización de Norteamérica no era un desplazamiento de un pueblo por otro. Bueno, mira, llegaron los, digamos, los colonizadores, los pilgrims, los colonizadores, y sacaron a los indios. No era simplemente eso, sino que la nueva tecnología agrícola soportaría una población mucho mayor por acre de tierra. Entonces tenía que ver con la tecnología. La tecnología influía en la cantidad poblacional. Entonces, esa nueva tecnología demandaría pues más población, y bueno, habría más población por acre de tierra. De ahí que el grado en que puedan utilizarse los recursos, las tierras y el trabajo dependa del estado de la tecnología. Bueno, así, dice, digamos, Rothbard sobre Cantillon, la Norteamérica precolonial no estaba superpoblada por indios. O sea, antes que llegaran los colonizadores, no es que estaba superpoblada por indios, como creían algunos. Por el contrario, el nivel de población indio se había ajustado a los recursos y tecnologías disponibles. Entonces, no es que estaba superpoblada por indios, sino que justamente la población era la que era, pero eso dependía de los recursos y la tecnología disponible. Si esos recursos y tecnología disponibles, pues demandaba más población, pues había más población. Si el avance tecnológico hacía que justamente la población se redujera o se demandara menos población, pues la población o menos mano de obra, la población se reduciría. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Ok? Bueno, y entonces, en resumen, Cantillon anticipó la teoría moderna de la población óptima. Es decir, la teoría moderna, la teoría, digamos, que trae la modernidad sobre ese concepto de población óptima, para Rothbard, está anticipado ya en Cantillon. ¿Qué significa eso? Que el tamaño de la población depende o tiende a ajustarse al nivel más productivo, dado los recursos y tecnología disponibles. O sea, dado los recursos que hay, naturales, ¿no? La tecnología que está disponible, se demanda justamente una cantidad, una determinada mano de obra, y luego entonces viene alada la población. Es decir, el tamaño de la población depende, tiende a ajustarse a ese nivel más productivo, ¿no? Es decir, una población óptima, dado los recursos y tecnologías que están disponibles. Aunque Cantillon describía una supuesta tendencia premalthusiana, ¿no?, de los seres humanos a multiplicarse, ¿no?, como ratas en un granero, cita, sin límites, ¿verdad? O sea, digamos, la población va creciendo sin límites y tal, ¿no? Se van multiplicando los seres humanos. También reconocía Cantillon que los valores religiosos y culturales pueden modificar esa tendencia. Y, digamos, lo ilustra, pues un aumento en la demanda de productos agrícolas que sean intensivos en terreno, es decir, uno puede decir hoy en día intensivo en capital, pues más que en trabajo. Entonces, si digamos, la población está demandando unos productos agrícolas, que a su vez para producirlo, esa producción es intensiva más bien en terreno, es decir, más en terrenos que en mano de obra, se reduce la demanda de mano de obra agrícola y por lo tanto cae la oferta de dicha mano agrícola. Es decir, como hay menos demanda de mano agrícola, cae la oferta de mano agrícola, lo que quiere decir que cae la población en su conjunto. O sea, dicho para ilustrarlo, pues, si el producto que se está demandando en la economía, o sea, todo viene al lado por la demanda, es decir, por el consumidor. Si el consumidor está demandando un producto determinado, que a su vez eso necesita menos de una determinada mano de obra, entonces lo que está diciendo aquí Cantillon es, bueno, si esa mano de obra no se está demandando, pues entonces no habrá oferta de esa mano de obra y por lo tanto la población de esa mano de obra cae. Entonces aquí nos recuerda a Rothbard. Recordemos que Cantillon está escribiendo en una época en la que la abrumadora mayoría de la población se dedicaba a la agricultura.
Y al revés, si más bien lo que está ocurriendo en la demanda de un producto determinado agrícola aumenta, si esa demanda de ese producto aumenta, ¿verdad? Ese producto que aumenta, justamente la producción de ese producto es, viene la población y demanda un producto determinado. Y ese producto determinado necesita para ser producido más mano de obra, si es intensivo en mano de obra, ¿verdad? Entonces se va a demandar esa mano de obra. Por lo tanto, esa mano de obra va a aparecer, ¿no? Esa oferta aumentará. Se producirá una demanda, un aumento de la demanda de esa mano de obra determinada, por lo tanto esa oferta aparecerá y la población crecerá. Es como si yo dijera, bueno, mira, aquí se necesita gente que haga, no sé, carpintería. Ah, bueno, aparecerá la oferta de carpintería y la población crece. A eso es a qué se refiere. De alguna manera, claro, aquí Robert no lo está comentando, pero cuando veamos más adelante a la ley de C, Juan Bautista C, que también es digamos, para Robert es un proto-austriaco, lo veremos pues más adelante con los clásicos. No lo está comentando Robert, pero aquí hay una anticipación también a esa idea clásica de C. ¿De cuál idea? Bueno, que, digamos, la oferta justamente o mejor dicho, la producción de un bien o servicio, justamente ala una demanda, trae consigo a una demanda. Muy bien, pero eso lo veremos más adelante con los clásicos, la ley de C. Y nos va a sonar de alguna forma a esto que está diciendo aquí Cantillon. Pero volviendo al tema de Cantillon, aquí lo que viene, cuál es como la línea, digamos, del argumento. Primero se da la demanda del producto agrícola. Esa demanda del producto agrícola puede ser intensiva en terreno o capital o intensiva en mano de obra. Si es más intensivo en terreno, entonces se reduce la demanda de mano de obra y por lo tanto la población cae. Pues. No va a haber oferta de esa mano de obra y la población cae. Dicho de otra manera, la gente se va para otro lado, también lo pueden ver así. Pues, ¿no? En cambio, si lo que se está demandando es un producto que es más intensivo en cierta mano de obra, pues ahí vendrá la oferta de esa mano de obra y vendrá la oferta de esa mano de obra y crecerá la población que se dedica o que ofrece esa mano de obra, ¿ok? O que tiene esa especialidad o esa especialización o esos talentos, ¿ok? O esas habilidades, eso se refiere. Y bueno, la gente se vendrá para el pueblo, ¿ok? A vivir también en un país y en una época de grandes territorios feudales, estamos hablando de Francia, la Francia de Cantillon observaba que los gustos de las clases propietarias eran los que determinaban los gustos de los consumidores y los valores de la sociedad, por tanto la demanda de productos. Es decir, el gusto, esto tiene más que ver con lo que hablábamos de que le da valor a las cosas, pero el gusto pues, de la clase propietaria determina el gusto del consumidor y los valores de la sociedad, y bueno, se demandaba más de esos productos que satisfacían esos gustos. De una manera inusualmente compleja, dice Rothbard, Cantillon apuntaba que estaba fuera del ámbito del análisis económico decidir si es mejor tener una gran población de gente más pobre o una menor población de gente que disfrute un nivel de vida más alto. Debe decidirse a través de los valores de la ciudadanía. Bueno, aquí lo que Cantillon está diciendo es que, bueno, mira, si vamos a tener más gente, menos gente, más gente, digamos, más pobre, o menos población, pero de mayor nivel de vida, fíjense, esto también suena muy malthusiano, bueno, eso no lo estudia la economía, no lo decide, pues, o sea, en el ámbito económico, sino que se decide a través de los valores de la ciudadanía. Taracio apunta que el análisis de la población de Cantillon era mucho más sutil y moderno que el de Smith, Ricardo o Malthus. En lugar de preocuparse acerca de un futuro de explosión poblacional, como Malthus, ¿no? Oye, va a explotar la población descontroladamente y nos moriremos de hambre porque no hay suficiente para todos, o sea, lo malthusiano. El marco teórico de Cantillon, en lugar de aquel, pues el marco teórico de Cantillon era más bien que él contaba con el cambio cultural actual hacia familias más pequeñas en países industrializados.
Dicho de otra manera, pues en países industrializados son más intensivos en capital que mano de obra. Entonces, bueno, tienden a ser poblaciones, por lo tanto, de familias más pequeñas. Eso que esa es como la anticipación de Cantillon, pues. Así como con la probabilidad de que la población se ajustara a sí misma a la baja ante cualquier falta futura de recursos. Si más bien, o sea, es decir, lo que aquí está anticipando de alguna manera es que el análisis de Malthus, que es estático, hace, bueno, deja que, bueno, la población asume, porque la población sigue creciendo descontroladamente, los alimentos no crecen al mismo ritmo y en algún momento nos empezamos a morir. Aquí lo que está diciendo Cantillon es, no, mira, las familias se van ajustando. Si va a haber menos recursos o menos producción de alimentos, bueno, entonces las familias se irán haciendo, pues, o más pequeñas o crecerán con menos, digamos, menos aceleración, crecerán más lentamente, menos rápido. ¿Ok? Es decir, se ajusta a sí misma a la baja de cualquier falta futura de recursos. O sea, se prevé que hay una falta de recursos y se anticipa y se ajusta a la baja. Eso es lo que quiere decir esto. Pero claro, sigue siendo como un poco maltusiano, ¿no? Pero en cambio en países menos industrializados, que son a los más intensivos en mano de obra, entonces hay poblaciones mayores. Cantillon, por ejemplo, apuntaba que al decaer las civilizaciones antiguas, el tamaño de su población decayó con ellas. Entonces ponía como ejemplo, pues el número de habitantes en el Estado romano en Italia, por ejemplo, pasó de 25 millones a unos 6 millones en un periodo de 17 siglos. Y él lo justifica, o sea, esa caída en la población, en el caso romano, lo justifica porque, digamos, decae la civilización. ¿Ok? Es decir, al decaer la civilización, el tamaño también de la población decayó con ella. Muy bien. Y, digamos, ahí culmina Rothbard en la parte de la teoría de la población de este capítulo sobre Cantillon y pasa entonces a la economía espacial. Debido pues al tiempo, dejamos hasta acá la sesión de hoy y continuamos o culminaremos a Cantillon en la próxima sesión. Bueno, que esté muy bien y seguimos, digamos, trabajando la historia del pensamiento económico en la visión de Rothbard. Hasta luego, saludos, seguimos en contacto.